virtuales los separan, con un viciado de 7% y blanco 8%. Eso es un simulacro de votación. Esto no es, señor, ¿por quién va a votar por teléfono presencial? Intención de voto. No, esto es, a ver, esta es la cédula, ¿cómo marcaría usted? Y de eso hablamos con Urpi Torrado, gerente de Datum, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom. Urpi, como siempre, gracias, buenas noches. Buenas noches, Juliana. A ver, ¿es más efectivo, digamos, a ver, no sé si está bien planteada la pregunta, en todo caso, es más confiable cuando se obtiene una respuesta en función a lo que una persona coloca, marca en una cédula, que lo que responde, no a través de una llamada telefónica o presencial en una encuesta tradicional, por decirlo de alguna manera? Son todas herramientas y metodologías válidas que sirven para diferentes momentos de un proceso electoral. Ya a estas alturas y cuando nos acercamos a la elección, es importante hacer simulacros, porque una cosa es lo que la gente dice que va a hacer y otra cosa es lo que realmente hace en la práctica, ¿no? Entonces, entregar una cédula de sufragio y pedirles que marquen como lo harán el día de la elección es lo más parecido que podemos tener como metodología el día 6 de junio, ¿no? Entonces, si bien el simulacro no se puede comparar con la encuesta, y por eso también esta vez hemos hecho una encuesta para poder tener el histórico y ver la evolución, en realidad hemos encontrado pues que a pesar de las diferencias técnicas, sí hay una consistencia en lo que veníamos registrando en las encuestas. Pero claro, esto nos permite ver también si hay voto oculto o si la gente se maneja bien con la cédula, porque en primera vuelta, por ejemplo, veíamos que la gente no se manejaba bien con la cédula, es que y había confusión en el uso, ¿no? Eran tres columnas, congresistas, parlamentarios andinos, 18 candidatos a la presidencia, cualquiera se vuelve loco, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil porque son 2 los postulantes en esta segunda vuelta. Pero la última vez que conversábamos, Urpi, tú me hablabas de algo súper importante, ¿no? De las tendencias. Cuando yo te decía, ¿qué crees que pase en la próxima encuesta? Por la de hoy, me decías, es muy relativo porque eso no se puede prever. Lo que sí se puede observar y analizar es hacia dónde está, digamos, enrumbándose el voto. Y lo que vemos claramente es la tendencia de Keiko Fujimori al alza, ella sigue subiendo, y Castillo no es que haya descendido de una manera estrepitosa, no abrupta, pero ha bajado algunos puntos. Y me da la sensación de que Keiko Fujimori no necesariamente le está quitando el voto a Pedro Castillo, sino que más bien ha logrado que se reduzca el porcentaje de aquellos que pensaban viciar o anular el voto. ¿Me equivoco? O sea, estás en lo correcto. En el caso de Castillo se ha mantenido estable. Es decir, lo que vemos es al inicio de esta campaña de segunda vuelta tenía 41% de intención de voto en encuesta, dado que no podemos compararlo con la cédula. Hoy día en cédula tiene 44, o sea, vemos más o menos que se mantiene estabilidad y que no ha logrado, a pesar de, porque, digamos, hemos hecho una encuesta y la encuesta tiene 42%, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que se ha mantenido estable en estas 4 semanas. En el caso de Keiko Fujimori, comenzó con 26%, hoy día tiene 40, 41 en cédula, pero 40 en encuesta. Entonces sí vemos un crecimiento de 14 puntos en estas 4 semanas. No ha sido un crecimiento abrupto, sino ha sido un, crecimiento semana a semana que no se ha detenido. O sea, como tendencia es que siempre ha habido una alza y siempre se ha ido acortando la brecha poco a poco. De acuerdo, pero lo que vemos es que, de acuerdo al cuadro que ahora estamos viendo con simulacro de votación, no encuesta, es que este crecimiento parece concentrarse básicamente en Lima capital, porque Keiko Fujimori ya tiene a la mitad del electorado de Lima, donde está además el mayor número de electores, a la mitad, o sea, la mitad va a votar por ella. Keiko Fujimori 50%. En el norte ya le está ganando a Pedro Castillo. Y esto no sé si antes o después del apoyo, por ejemplo, de Alianza para el Progreso. Me parece que después, que APP tiene, digamos, un arrastre importante en Tumbes, Lambayeque, pues La Libertad. En el centro, Pedro Castillo gana de lejos 63%, en el sur también, y en el oriente, ahora mismo, donde incluso Castillo le llevaba ventaja a Keiko Fujimori ha logrado también crecer. Esto puede ser porque en Loreto, por ejemplo, en la primera vuelta ganó Victoria Nacional de George Forsyth, y Forsyth ya ha respaldado la candidatura de Fujimori. Vamos por partes, ¿no? En el caso de Lima, la mitad del electorado se definió más o menos, digamos, de las 4 mediciones que ha realizado Datum hasta la fecha. En la segunda medición ya habíamos visto que Keiko Fujimori había ganado la mitad del electorado en Lima. Entonces, entre las, siguientes 3 semanas, Lima ya se ha convertido en el bastión electoral y no ha crecido más, se ha mantenido estable. El crecimiento de esta semana, en el caso de Keiko Fujimori, se da y viene por el norte. Es la primera medición de todas las 4 que hemos realizado donde Keiko Fujimori pasa
a Pedro Castillo, digamos, hasta la semana pasada podíamos hablar de que Keiko era la candidata de Lima y Pedro Castillo representaba pues el voto del interior. Hoy día ya no es así. Lima y el norte son, digamos, los dos zonas que apoyan electoralmente a Keiko Fujimori. En el caso del oriente hay un empate estadístico, y en el caso del centro y el sur, si bien la distancia es una brecha importante que Keiko Fujimori no va a revertir, las primeras 3 semanas sí logró ir ganando votos. En esta última semana no ha crecido Keiko Fujimori en el centro y en el sur, y ha ganado Pedro Castillo incluso unos puntos adicionales. Sí, eso te iba a preguntar, Urpi, porque vemos que en el centro y en el sur, que sí, Tacna, Moquegua y demás, triplica la intención de voto o el simulacro de votación Pedro Castillo, pero me parece que Castillo ha subido algo en Lima, 34% versus 50%, y más bien, claro, el hecho de que se haya quedado estancado tiene que ver porque Keiko lo ha pasado en el oriente y también en el norte. Exactamente. Ha habido un ligero crecimiento de Pedro Castillo en Lima, que ha compensado la caída principalmente y por peso electoral del norte, ¿no? Porque en el caso del oriente ya estaba peleado la semana pasada, y el peso electoral es menor, pero sí hay esta caída importante del norte se compensa con este crecimiento en Lima, y por eso es que se mantiene estable en su promedio nacional. Urpi, en las primeras encuestas, post primera vuelta, post 11 de abril, Pedro Castillo le llevaba 15 puntos porcentuales a Keiko Fujimori. En este tiempo, que no ha pasado mucho, estamos hablando de un mes, ya la distancia se ha cortado en 2 o 3 puntos porcentuales. Si la tendencia sigue, la próxima encuesta ya va a tener una Keiko Fujimori por encima de Pedro Castillo. Nuevamente es difícil poder pronosticar eso, no tenemos una bola de cristal. Digamos, hablando en términos técnicos, cuando hay una tendencia, si es que no pasa nada y todo se mantiene igual, efectivamente es un escenario que podría suceder, pero ya sabemos que es imposible en términos políticos que una semana no suceda nada. Es más, sí, claro. ¿Qué es lo que estamos esperando para esta próxima semana? Pedro Castillo ha anunciado que presentará a su equipo técnico, que presentará su plan. De gobierno, entonces eso puede cambiar. En el caso de Castillo, el curso de las cosas. En el caso de Keiko Fujimori, ha anunciado que mañana irá a debatir a Santa Mónica, entonces igual, ¿no? Claro. Entonces no sabemos qué pasará y cómo eso impactará en el electorado. Sí. Entonces, de no pasar nada, esa puede ser la tendencia, pero sabemos que van a pasar cosas y no sabemos cómo el electorado va a reaccionar frente a estos sucesos políticos, frente a los gestos electorales de cada candidato. Y Urpi, una pregunta, porque siempre suceden cosas, evidentemente, que van marcando, ¿no?, hacia dónde van los votos, qué tanto crece, qué tanto se estanca, qué tanto desciende uno de los candidatos. ¿Qué es lo que ha logrado, qué es lo que ha generado que Keiko Fujimori se acerque tantísimo a Pedro Castillo? La actitud de ella de responder a estas pechadas públicas de que, a ver, te llevo a Chota, voy a Chota, te invito a Santa Mónica, voy a Santa Mónica, o el hecho de que Castillo mantiene una especie de silencio sepulcral con los medios de comunicación, no es claro con su plan de gobierno, con su equipo técnico, y la gente automáticamente, sin que Keiko haga mucho, dice no, por no me queda otra opción que Fujimori. ¿Por dónde va la cosa? No, es una suma de todo lo que has mencionado, y eso agregaría yo también a una campaña de miedo y de anticomunismo que, digamos, la campaña se ha presentado como el Perú frente al anticomunismo. Entonces también ha sumado, en algunos casos ha hecho que los indecisos se definan, y en otros casos digamos, el voto, y un cambio importante en esta última encuesta es que ha aumentado la seguridad del voto, es decir, ha hecho que aquellos que estaban dudando, estaban indecisos, digan, o sea, pase lo que pase o se diga de lo que se diga de mi candidato, no voy a cambiar el voto, ¿no? Y ya ha terminado consolidando el voto de cada uno, y por eso es que ahora, digamos, ganar puntos en esta última etapa de la campaña o estas próximas 3 semanas va a ser más difícil todavía. Pero más allá de quitarle Castillo a Keiko o Keiko a Castillo, me parece que la puntería debería, digamos, estar dirigida hacia los viciados y nulos, aquellas personas que ya han manifestado estas respuestas en las encuestas y en el simulacro de votación, que tienen 7% y 8% respectivamente. Estamos hablando de 15 puntos porcentuales, que bien le vendrían por lo menos 5 o 6 de esos 15, tanto a Castillo como a Keiko Fujimori, ¿verdad? Sí, pero yo no creo que haya ya mucho por pelear, porque, digamos, históricamente es más o menos 8%. Entonces sí, probablemente si es un poco más alto el histórico, estamos hablando, como bien lo has calculado, 5 o 6 puntos, pero
si vemos la primera vuelta fueron 18 puntos, ¿no? Entonces, probablemente haya muy poco ya por disputar a nivel de indecisos o de blanco y nulo. Estamos viendo que en esta última semana, cómo se han, los que votaban blanco y nulo hace una semana, cómo se han definido. Se han definido más o menos a partes iguales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Entonces, yo pensé que se habían definido más por Keiko Fujimori, que Keiko, digamos, había obtenido más de esos votos de inseguridad, de posibilidad de anular, de viciar, que Pedro Castillo. Pero me dices que la cosa es... Digamos, si comparamos las 4 semanas, sí, Keiko o sea, la mayor parte del bolsón de blanco y nulo y de indecisos, la mayor parte ha sido, digamos, captado, absorbido, convencido por Keiko Fujimori, pero en esta última semana sí vemos que también una parte de indecisos fue a Pedro Castillo. O sea, si vemos, hay un ligero crecimiento, incluso si comparamos encuesta con cédula, él gana 2 puntos con la cédula versus la encuesta. Entonces, Urpi, sí... En el simulacro de votación estamos viendo a un Pedro Castillo con 44, llevándole solo 3 puntos a Keiko Fujimori, que aparece con 41, y luego 42-40 en la pregunta de por quién votaría si mañana fueran las elecciones, que marcaría una brecha de 2 puntos todavía más corta. ¿Podríamos decir que es un empate técnico? Te lo pregunto porque todas las encuestadoras manejan un margen de error más o menos 2.5 o 2.8%. Así es, están, digamos, técnicamente, estadísticamente están en el rango del empate estadístico. O sea, técnicamente es un empate estadístico, viendo digamos, la curva y el histórico y la diferencia mínima que hay entre los dos. Todavía es un empate estadístico favorable a Pedro Castillo, eso es cierto, pero sí, están en el rango del empate estadístico y hace que precisamente... digamos, de cara a las próximas semanas vaya a ser muy peleado y no vaya, y probablemente, o sea, no sé qué pasa en las próximas encuestas, pero probablemente el voto va a ser más la pelea del voto entre ellos dos que hacen los blancos y nulos. Seguro que sí. Una última pregunta, porque claro, cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué votarías por Castillo? ¿Por qué votarías por Keiko? ¿Qué le reconoces? A Keiko Fujimori se le reconoce el hecho de poder mantener eventualmente el modelo económico, generará más empleo, dice la gente, enfrentará mejor la pandemia. A Pedro Castillo le reconocen lo que consideran que él podría ejecutar bien, disminuirá la delincuencia, dicen respetará los derechos de las personas y disminuirá la corrupción. ¿El factor Cerrón no le hace daño, no mella en la candidatura? Sí, y probablemente era una de las cosas que lo ha limitado del crecimiento. Una de las preguntas de la encuesta es si la gente cree o no que está ligado a Cerrón, y la respuesta es positiva, y casi la mitad de los peruanos así lo cree, y eso podría ser uno de los factores que ha limitado, porque no vemos crecimiento en estas 4 semanas. Y le hace daño, así como Cerrón, digamos, mella en la campaña de Castillo, la imagen de Alberto Fujimori a Keiko, porque ella además ha utilizado la imagen del padre, ¿no? Habla del indulto como parte de sus propuestas que pretende cumplir si llega a ser presidenta. ¿Eso también a ella le resta como a Castillo Cerrón? Le resta, pero no tanto. Más le resta los juicios que tiene pendientes y todo, digamos, los últimos 5 años, los cuestionamientos en los últimos 5 años respecto a cómo ha reaccionado su partido en la performance que tuvo en el Congreso. Perfecto, Urpi, muchísimas gracias, como siempre. ¿Cuándo es la próxima? Yo ya estoy esperando la próxima siempre. ¿Cuándo es la próxima? ¿El otro viernes? Así es, sí. El otro viernes. Y ya 2 más y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, el 28 de mayo es la última encuesta, porque ya luego comienza la veda informativa. Que va a consignar el debate técnico donde participarán los candidatos a las vicepresidencias, pero ya no va a abarcar lo que suceda con el debate más esperado, digamos, que es el enfrentamiento, el encuentro de los dos ya en un debate oficial del Jurado Nacional de Elecciones, que es el 30, ese ya no se consigna. Ese ya no lo vamos a ver reflejado en las encuestas que se publiquen, más sí estarán en encuestas privadas, y por eso creo que hay que seguir hablando de esta veda informativa que digamos, no permite ver lo que va pasando y cómo va evolucionando, y digamos, para evitar sorpresas debería de poderse publicar en Seguro. Y yo ya, de frente, te comprometo para el próximo viernes, Urpi. No me puedes decir que no. Gracias, como siempre. Urpi Torrado de Atu, conversando con nosotros. Hasta el próximo viernes.